12 del mediodía, 8 minutos. Aquí sigue la W. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y será un gusto saludar en segundos, al ministro de Cultura recién posesionado, Felipe Buitrago. Recordemos que él estaba antes en el viceministerio y ahora ya quedó al frente de una cartera muy importante para el país, para un sector muy amplio. Y hoy vamos a hacer, Andrea, nuestro tradicional ejercicio de tender puentes con nuestro numeral Cultura es. Sabemos que hasta ahora muchas personas del sector de la cultura están conectados escuchando Sigue la W, así que estaremos también trasladando inquietudes al ministro directamente de nuestros oyentes del sector cultural. Pero hoy vamos a hablar de muchas cosas, Andrea, con el numeral Cultura es, porque vamos a parar ciudad por ciudad a ver qué va a pasar con las clases ahora que es el regreso al colegio, pero también la segunda ola, ¿no? Exactamente, hay muchas dudas y recordemos que la ministra de Educación dijo que deberíamos estar muy pendientes de lo que dijera en cada ciudad, en cada departamento, las secretarías de educación. Así que vamos a hacer un recorrido para contarles exactamente cómo queda este regreso a clases. Los papás tienen muchas dudas, pero aquí vamos a tratar de resolverles todas estas inquietudes. Y a propósito de la economía naranja, es un tema crucial, porque es que recordemos que está un poco desdibujada esa economía naranja. Muchos sectores de la cultura dicen que no han entendido qué significaba esa promesa de campaña de Iván Duque, candidato, y que ahora como presidente pues todavía no ha tenido el impulso que se esperaba a esta reactivación que promete en 2021 ser protagonista en el tema económico. Vamos a hablar con por el eso ministro. precisamente cuando, Andrea, buenas tardes, cuando el Hola. presidente posesiona al nuevo ministro Felipe Buitrago, pues le asegura o le pide que su principal reto sea ese, el de sacar adelante esta economía naranja y que sea uno de los motores de la reactivación económica que tanto necesita el país después de esta pandemia. Esto a través de estímulos para todos los creadores, todas las personas que hacen parte de las industrias creativas que han sido o han estado mayormente vulnerables frente a esta pandemia, Juan Pablo. Andrea, note usted que Paola tiene un particular perchero detrás de ella. Reemplacé el árbol. Reemplazó el árbol de Navidad por un perchero. Eso estaba bien. Rara, ¿Ese perchero qué? Sí, no, Paola siempre innovando en Sigue la W. Óigame, Mauricio, y también numeral Cultura es ver qué papas calientes quedaron en manos de, o quedarán en manos de la nueva procuradora Margarita Cabello, que ya está a horas de posesionarse, ¿no? Por ejemplo, ya ahorita que se va el procurador Fernando Carrillo, deja en su, por lo menos, administración más de 6.570 procesos disciplinarios sancionados, o sea, fueron sancionados todos esos funcionarios, pero de todas maneras hay investigaciones, hay procesos que quedaron todavía por pendientes de ser resueltos, ya sea en primera instancia o que fueron sancionados, y está pendiente la segunda instancia por parte de la sala disciplinaria o en cabeza del propio despacho del procurador, en este caso ahora Procuradora General, que ya, como usted lo dice, está a pocas horas de posesionarse en su cargo. Numeral Cultura es el momento para que usted se conecte con nosotros porque nos vamos con el ministro de Cultura, Felipe Buitrago. Doce del mediodía, 11 minutos. Señor ministro de Cultura, Felipe Buitrago, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Bienvenido, buenas tardes y de entrada, feliz año 2021 para usted y para todos los suyos. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Un placer estar aquí con usted, con su mesa de trabajo y con todos los oyentes de la W. Sigue. Así es, sigue la W a esta hora, señor ministro, y yo quiero que empecemos con usted hablando de la tarea que llega a ocupar. Después de ya 2 años largos de la ministra Carmen Vázquez, usted llega a sentarse en el despacho del Ministerio de Cultura con unos retos grandísimos, más aún en medio de esta difícil temporada para todos, como lo ha sido la pandemia. Y en unas declaraciones que usted dio precisamente de aterrizaje al ministerio o en el ministerio a la revista Arcadia, pues lanzó usted unas afirmaciones que no cayeron bien en el sector cultural. No volvamos sobre las afirmaciones, pero quedémonos más bien con lo esencial, y es su relación con los promotores, los gestores culturales. ¿Usted no considera que es una relación que arrancó un poquito tensa por hacer unas afirmaciones así? Pues Juan Pablo, lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Algunos malquerientes les gusta sacar de contexto las cosas y generar polémicas. Si alguien se sintió ofendido, para mí no es problema reconocer y decir que qué pena.
y que me disculpen por favor, pero aclaremos la cosa muy bien. Ujú. Usted mira bien la entrevista está hablando en términos generales del sector de la cultura, Sí. donde yo me refiero precisamente a que el sector como un todo tiene muchas deficiencias técnicas que además son transversales no solamente a la cultura, sino a muchas actividades del país como la agricultura, donde siempre tenemos algunas, por ejemplo, agroindustrias muy poderosas, muy capaces en la producción, digamos, de alimentos, y en la cultura también tenemos grandes productores y con grandes capacidades en la generación de eventos, pero la cultura no son solamente eventos. La cultura es un montón de actividades y el talento que tenemos y nuestras capacidades superan con creces la capacidad instalada que tenemos. De hecho, la demanda por formación técnica en temas de sonido, de iluminación, de producción audiovisual es muy alta. El SENA ha estado ampliando mucho esos cursos precisamente porque tenemos esas necesidades y esas deficiencias. Así es como lo tenemos que ver. Si usted mira, yo en ningún momento me refiero a los espectáculos, me refiero a la generalidad del sector. Puse un ejemplo de espectáculo porque tenemos una capacidad muy importante y unos talentos enormes en el circo, tenemos talentos enormes en las artes escénicas, pero no están acompañados de suficiente capacidad técnica para que puedan llegar a ese nivel. Sin duda en Colombia se puede presentar el Circo del Sol, sin duda en Colombia se pueden hacer grandes conciertos, pero una parte muy grande de nuestro sector, los que no son los más visibles, los que no son artistas internacionales, no tienen acceso a esa capacidad y sería muy lindo que quienes la tienen nos ayuden precisamente a construirla para que la Colombia profunda, para que toda nuestra diversidad pueda mostrarse con la misma calidad y con el mismo alcance que lo hacemos con algunos artistas más reconocidos y con artistas internacionales. Es decir, ministro, y aquí tengo que hacer una precisión, yo dije Arcadia es la revista Arteria, que además es una de las revistas de arte más interesantes que circulan en el país. Ministro, eso quiere decir que más allá de pronto de una mala interpretación, lo que usted dice es, mire, hoy tenemos a unos productores y unos gestores culturales que están en un nivel alto, que pueden producir shows del tamaño, no sé, de Stereo Picnic, que pueden hacer, traer a los señores del Circo del Sol, hacer unos conciertos y unos eventos impresionantes y magníficos, no sé, se me viene a la cabeza Delirio en Cali, pero en la generalidad, o digamos, un mayor porcentaje del sector sigue muy rezagado en todos esos elementos y sobre todo conocimientos que podrían garantizar un mejor florecer del sector cultura. ¿Lo interpreto bien, ministro? Así es, Juan Pablo, porque se fíjese usted, Colombia es un país lleno de diversidad, una calidad artística, creativa, una inventiva impresionante desde las expresiones artísticas plásticas, de las artes escénicas, etcétera. Pero las capacidades técnicas para acompañar ese talento con una demostración, una circulación de ese talento que inspire como estos grandes eventos, sigue siendo muy limitada. Por eso tenemos que trabajar tanto con el SENA en formación de técnicos, de gestores, de productores que nos ayuden a que esas oportunidades le lleguen a más artistas, a más gestores, a más creadores. Para concentrar, digamos, esta respuesta suya en un punto que para mí creo que es esencial, señor ministro. ¿Será que lo que pasa es que el sector está demasiado ligado aún a la informalidad y entonces hay grupos de teatro pero son informales, hay grupos musicales, pero digamos el hecho de que no exista una industria constituida como tal hace que ésta no pueda verse de una manera más sólida, que es tal vez lo que usted está soñando? Precisamente lo que usted está describiendo, Juan Pablo, ese es el tema central que tenemos. La informalidad alta en el sector precisamente se asocia a que no hay una conexión apropiada entre muchos actores del sector y los mecanismos para solucionar problemas, la seguridad social, la formación técnica, el desarrollo de capacidades, todo el fortalecimiento del ecosistema. Esa es precisamente la esencia de lo que la Ley General de Cultura estableció en el 97 alrededor de las industrias culturales y creativas, y que hoy llamamos economía naranja, pero que es la profundización, la aceleración de cumplir con esas necesidades de un fortalecimiento de un ecosistema amplio, donde la creación se conecta con la producción, que a su vez se tiene que conectar con la circulación, los canales de distribución, y finalmente que pueda ser consumida, apropiada por la ciudadanía, porque al final del día la cultura vive es cuando la gente la recibe, y el artista recibe el cariño de la gente cuando se da esa conexión. Si yo nada más tengo la creación artística, la tengo aislada, la población no se inspira, no se beneficia y el artista no recibe esa retroalimentación que puede ser en cariño, que puede ser en crítica, que puede ser en llegar a públicos diversos que no se imaginaban. Y esa articulación es la economía naranja y es precisamente lo que más ha sufrido con el impacto de la pandemia, porque muchas de estas actividades dependen de las aglomeraciones
¿Qué es lo que tenemos más limitado en este momento? Numeral Cultura es. Voy a empezar a leer algunos comentarios. Yo sé que Paola tiene preguntas, Andrea, Mauricio. Vámonos con algunos comentarios de los oyentes. Numeral Cultura es. Escribe arranco con el comentario de Julio, @J. Sánchez Cristo. Numeral Cultura es la vía de escape para consolidar la paz. En la cultura se fusionan todas las ideas. Un centro de cultura es una casa de paz. @tweet Nivaldo G dice, numeral Cultura es tener un ministro que sabe de comercio con artes, que no sabe de cultura. Comentarios de los oyentes. @Nemcatacó acá dice, numeral Cultura es también lo que se produce en las localidades, pueblos. La economía naranja no sale de San Felipe, Circuito Centro y ahora los distritos creativos que crearon. No se tiene en cuenta al artista de base, solo a los operadores. @Alcira Useche, numeral Cultura es la salvación de nuestra Colombia que necesita paz. Ayuda para el colegio Incolballet en Cali. Salas de ballet, infraestructura, numeral Cultura es. Vamos con más comentarios, pero las preguntas también para el ministro Paola. Sí, Juan Pablo, para terminar este tema de esta polémica que se dio por las declaraciones del ministro, yo quiero preguntarle, ministro Buitrago, si esa falta de capacidad técnica instalada de la que usted habla, que además aclaramos no es falta de talento, ¿es culpa de quién? Porque está al margen del sector de los creativos. ¿Qué se puede hacer entonces para mejorar esa parte y que la industria o el sector crezca como un todo? Ahora, yo no creía que haya un culpable, simplemente en el desarrollo que ha tenido nuestra industria cultural y creativa a lo largo de las últimas décadas, se ha venido dando precisamente esa brecha entre algunas empresas que han logrado desarrollar esa capacidad y un sector que por su vocación de estar más enfocado en el componente creativo no ha acompañado de manera apropiada el desarrollo de las competencias y habilidades en la parte de producción, distribución y circulación. Pero precisamente porque hemos logrado el desarrollo y el reconocimiento, se ha hecho mucho más evidente y se ha generado la conciencia de la importancia de llenar esos vacíos. Precisamente la propuesta en Economía Naranja está centrada en llenar esos vacíos de capacidades, y el trabajo que venimos haciendo con el SENA desde el 8 de agosto de 2018 va en esa dirección. Nos propusimos la meta de ofrecer más de 5 millones de cursos que van en formación técnica y tecnológica de diferente tipo. Va desde formación que tiene que ver con la mejor gestión del patrimonio material e inmaterial, que tiene que ver con la lutería, que tiene que ver con por ejemplo, con el turismo cultural alrededor de nuestros sitios arqueológicos, pero que también tiene que ver con temas como la producción. En el caso del audiovisual involucra iluminación, sonido. En el caso de las artes escénicas involucra también elementos de tramoya, por ejemplo. En el caso de otras habilidades digitales que son transversales no solamente a la cultura, sino a toda la economía moderna, pues es muy importante que también haya formación digital. Entonces, cuando vemos la amplia variedad de necesidades, eso no se soluciona de un día para otro, y el problema no se generó de un día para otro, es parte inherente de un sector que tiene unos orígenes en buena medida informales y que, aunque se ha venido formalizando, no lo ha hecho al mismo ritmo que otros sectores. De lo que se trata es de acelerar ese proceso para corregir esos errores y generar mejor calidad de vida y mejores condiciones para la creación, para el arte y para el disfrute de la cultura por parte de los ciudadanos. Bueno, ya usted lo ha mencionado varias veces, ministro, y es el tema de la economía naranja, pero ya quiero preguntarle puntualmente sobre eso y además trasladarle la pregunta que nos estamos haciendo en este momento en nuestro Facebook Live, y es, ¿y de la economía naranja qué? Porque como mencionábamos anteriormente, es algo que ha estado muy desdibujado, que seguramente no pudo tener el impulso que se quería el año pasado por culpa de la pandemia, pero ¿cuáles son los planes entonces ahora del gobierno? Usted ahora como ministro de Cultura, ¿qué tiene pensado para sacar adelante esta economía naranja y que por fin los artistas, las personas que están en este sector, sepan de qué se trata y cómo pueden sacar beneficio de ella? Mira, hay quienes por razones ideológicas pues se empeñan en no querer reconocerle nada a nadie y particularmente a este gobierno, pero hay algo que tener muy en cuenta. Economía naranja es un concepto particular que acuñamos el presidente y yo, pero que está concebido sobre la base de la Convención de UNESCO de 2005, la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Es un nombre muy largo para decir economía de las industrias culturales y creativas. Y esa convención, que es una convención adoptada por 148 países y la Unión Europea, precisamente establece la importancia de llenar estos vacíos técnicos, de emitir políticas que articulen la creación con todo el proceso que lo lleva
a través de la producción, de la distribución a el ciudadano para su disfrute. Y es precisamente lo que venía funcionando muy bien, venía acelerándose. Cerramos 2019 con cifras muy importantes, casi 29 billones en valor agregado, 596.000 empleos en el sector cultural. Arrancamos 2020 con un enero y un febrero maravillosos en crecimientos reales del consumo de los hogares en materia cultural, orden del 7,5%, y pues lo que veíamos era precisamente que el fortalecimiento sostenido de estas capacidades estaba teniendo un impacto en la ciudadanía y en el sector. Naturalmente llegó la pandemia y esto fue devastador. Tuvimos que cerrar 5.600 infraestructuras culturales. Se frenó en seco el consumo de los hogares, que es la principal fuente de ingresos de la cultura, no solamente en Colombia, en el mundo entero, y esto pues nos afectó. El año pasado cerramos con más de 23% de reducción en el consumo total del año. Esto es un golpe enorme de alrededor de 6 billones de pesos en los ingresos para la cultura. Eso es 1,5 veces toda la inversión pública que se hace al año en cultura. Entonces, el reto que quedamos fue un reto terrible. Y pues, no obstante, los esfuerzos enormes que se hicieron desde el gobierno nacional para poder mitigar el año pasado la pandemia, pues logramos algunas mitigaciones, logramos acompañar a más de 95.000 artistas, creadores y gestores con apoyos directos, logramos también impactar alrededor de 30.000 MIPYMES, pero pues obviamente queda mucha tarea y por eso la instrucción del presidente es redoblar en los esfuerzos de reactivación. Escribe @IPE Industria, numeral Cultura es cierto que se debe capacitar y ojalá de manera formal, no solo técnica en el SENA, sin duda, pero negar la gran fortaleza del sector es de nuevo ofensivo. Escribe @DavidReyes31, numeral Cultura es acercarse realmente a las comunidades, investigar y mejorar los procesos de base, no solo administrar acciones para los mercaderes culturales, explotación de procesos como pasó en Cali, que no se pagaba a las organizaciones de base. Numeral Cultura es, ministro, otro comentario que llega con numeral Cultura es. La oposición la marcó el ministro cuando respondió: este es un sector que tiende a ser antiestablecimiento y su naturaleza es crítica, y en algunos casos hay también una fijación ideológica de oposición. ¿Eso significa, ministro, que el Ministerio de Cultura trabaja únicamente con los gestores culturales y los artistas que estén del lado del gobierno de turno? ¿No pueden trabajar con la oposición? Nosotros trabajamos con todo el mundo y de hecho la Constitución a nosotros nos inhibe de entrar a catalogar o a clasificar los contenidos. Naturalmente, pues quien no quiera entrar a la página, quien no quiera presentarse una convocatoria, pues nosotros no lo podemos obligar. Las convocatorias siempre son abiertas, siempre están mediadas por jurados externos al ministerio y nosotros, pues obviamente, nosotros no realizamos ningún tipo de actividad propia, excepto las que se realizan, por ejemplo, con el Teatro Colón, que son muy específicas y puntuales del ministerio, pero toda la oferta institucional del ministerio es de carácter neutro en términos de quién la presenta. Pero pues naturalmente hay quienes no les gusta presentarse al ministerio por X o Y motivo, algunos porque pues no les gustan las convocatorias, porque no les gusta la metodología, y nuevamente pues el sector tiene una naturaleza crítica y eso es importante y es parte del trabajo del sector. El sector tiene que tenernos siempre alertas, siempre cuestionándonos, siempre reflexionando sobre la naturaleza del Estado. O sea, la naturaleza de la ¿a usted no sociedad. le molesta que le sienten al lado a una persona que está en contra del gobierno para el que usted trabaja? Y trabajar hombro a hombro en proyectos en el Ministerio de Cultura con un opositor del gobierno. Nuevamente a lo que voy, nosotros no trabajamos proyectos, el ministerio se enfoca en la política pública y tenemos programas que están diseñados para fortalecer al sector de diferentes maneras, mecanismos de formación, estímulos a la creación, el programa de concertación para impulsar los procesos culturales. Entonces le cambio la pregunta, ministro, porque además Mauricio me está alzando la mano y me está diciendo que él también quiere hacer pregunta. Ministro, entonces, puntualmente, ¿usted le puede garantizar al sector cultural que no hay preferencia hacia los gestores que sean más afectos al gobierno en contraprestación con los sectores que están en la oposición? No hay ningún tipo de inclinación, ni se dedican más recursos al uno o a los otros. La convocatoria tiene igualdad de oportunidad porque las convocatorias además hacen evaluación ciega de los elementos dentro de la propuesta. De hecho, con recursos públicos gestionados a través de estímulos o de concertación, se generan obras y procesos que tienden a ser críticos del gobierno. El Carnaval de Pasto, donde generalmente hay una crítica muy fuerte a todos los gobiernos, recibe recursos del Ministerio de Cultura sistemáticamente.
Hay muchas expresiones artísticas que cuentan con estímulos del gobierno, artistas que son abiertamente críticos al gobierno. Hay muchos cineastas que son críticos y han sido críticos de este gobierno y que han recibido los estímulos a través del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Entonces, desde el punto de vista de la creación, Colombia es un país que es además reconocido porque es precisamente muy neutral y la Constitución es garantía de que no hay ningún tipo de trabajo en ese sentido. Naturalmente, si usted me sienta a mí aquí al lado, a alguien que me está insultando, pues yo me voy a molestar, eso es normal. Pero eso no quiere decir que yo después vaya a decir, él no puede presentarse en una convocatoria, no, puede hacerlo libremente y es muy posible que gane, además si es un gran artista. Bien. Que tiene un gran trabajo. Numeral Cultura es Mauricio, su pregunta para el nuevo ministro de Cultura, Felipe Buitrago. Ministro, yo supongo que las banderas de la economía naranja van a continuar para promover la cultura. Este reto terrible del que usted habla, ¿a quién buscará apoyar? La industria de la cultura, ¿cómo puede acceder a este tipo de ayudas? Pues la virtualidad ha sido una alternativa, pero no es suficiente y nosotros vemos que muchas personas viven y trabajan detrás de todas estas industrias culturales que se presentan en el país. ¿Cómo se van a apoyar? ¿Cuál es ese reto del que usted habla para poder acceder, o por lo menos que las personas tengan algún tipo de ayuda en medio de esta crisis que se está viviendo en el país? El compromiso Reactivarte que se presentó precisamente desde el año pasado y que está en ejecución aproximadamente desde agosto, tiene tres componentes grandes. El primero es el fortalecimiento de los mecanismos de financiación. Muchas de las actividades de la cultura dependen de precisamente que empresarios, de que entidades sin ánimo de lucro, que inclusive personas naturales se financien a través del crédito. Y ahí estamos trabajando precisamente con el Fondo Nacional de Garantías, con Bancoldex, con el Ministerio de Comercio, para que haya líneas de crédito que respondan mejor a las necesidades del sector. Naturalmente no todo el mundo es sujeto de crédito, por eso es muy importante también el fortalecimiento, y este es el segundo eje, de todos los paquetes que tenemos de estímulos a la inversión y a la donación a proyectos en la economía cultural y creativa. Y esto cubre desde pequeños proyectos de producción teatral, por ejemplo, hasta proyectos más sofisticados en las artes escénicas o incluso producción de series de altísimo nivel para reactivar al sector, para traer recursos, para generar empleos y oportunidades. Y finalmente, el reto que siempre ha tenido el sector cultural, la articulación interinstitucional. El Ministerio de Cultura, como cualquier otro ministerio, tiene un mandato, tiene una misionalidad que tiene límites. Nosotros tenemos, por ejemplo, inclusive dentro del sector cultural, límites en relación con la televisión, tenemos límites en relación con las artesanías y tenemos límites con temas que son transversales e importantes para la cultura, como por ejemplo la conectividad. Por eso es tan importante que trabajemos de la mano con el MINTIC, para la conectividad por un lado y por otro lado para el estímulo al sector audiovisual. El año pasado logramos multiplicar por 5 los recursos disponibles por parte de MINTIC para las convocatorias de producción audiovisual. Eso es un trabajo conjunto entre los dos ministerios. Trabajamos de la mano del SENA para todo lo que tiene que ver con formación para el trabajo y mejorar las condiciones de producción dentro del sector. Trabajamos de la mano de Impulsa, por ejemplo, para impulsar todo lo relacionado con la capacidad emprendedora. El mismo Fondo Emprender del SENA ha otorgado ya alrededor de 250 a 300 capitales semillas para el sector cultura. Entonces, toda esa articulación es muy importante, pero no solamente la nacional. La cultura en Colombia, por orden constitucional, por ordenamiento jurídico del Estado, es descentralizada en su ejecución y por eso tenemos que trabajar siempre muy articulados con departamentos y municipios, como lo hicimos en el marco de la pandemia, para la distribución de los recursos de emergencia del Impuesto Nacional al Consumo, con los que llegamos a 65.000 artistas, gestores y creadores, con un apoyo económico, que si bien no era demasiado grande, sí fue muy importante para una cantidad importante de colombianos que necesitaban ese impulso en ese momento. Ministro, quiero volver al tema de las promesas de campaña un poco, porque cuando hablábamos incluso con artistas, por ejemplo, con la crisis que sufrió Casa Ensamble, y Alejandra Borrero, ella decía que sentía que la economía naranja quedó solamente en promesas de campaña. ¿Ha habido entonces un error en la comunicación o qué proceso ha dificultado que se cumplan las promesas de campaña de Iván Duque, porque le daba un lugar protagónico que la verdad hasta el momento no ha tenido para los artistas? Bueno, yo sobre juzgar sobre la comunicación no es mi experticia, digamos, no estoy
un experto en el tema, sin Tiene duda que ponerse al frente de ese tema de la comunicación y que tenga el impacto que ustedes lo hicieron ver en el gobierno. Puede haber habido dificultades en la comunicación, sin duda pues hay un sector que es difícil de llegar y de acomodar, a veces es difícil que alguien comprenda o que haga el análisis de los temas. En ese sentido, digamos, es un tema muy personal entrar a conocer los documentos. Nosotros hacemos el ejercicio de generar muchos ABCs, de generar mucha pedagogía, pero pues yo no puedo obligar a nadie ni a estudiar ni a conocer los temas, y en ese sentido pues siempre hay un margen de error, de maniobra. Han existido procesos, precisamente como que usted menciona, el de Casa Ensamble, que están aquejados no solamente por la situación de la pandemia, sino por otro tema que también a veces se genera, y hay debilidades en la capacidad de gestión, en la gerencia de procesos creativos. A veces hay un mal manejo, por ejemplo, los temas tributarios que se acumulan con el tiempo, y esos problemas se envejecen mal y generan problemas enormes en el sector. Entonces, el acompañamiento técnico es fundamental precisamente para correr errores que no tienen que ver ni con la capacidad artística, ni con la calidad creativa, ni con el talento, sino que tienen que ver con habilitantes importantes que tenemos que fortalecer. Y sin duda, como yo le decía, nosotros veníamos con unas cifras muy buenas en términos de generación de empleos, en fortalecimiento de procesos, que la pandemia pues frenó en seco. No hemos detenido esas ambiciones de fortalecer al sector. Trabajamos constantemente por el fortalecimiento. Naturalmente, hay un tema fuera de nuestro control, que es las limitaciones a las aglomeraciones. Y mientras la pandemia no ceda, no vamos a poder recuperar un disfrute integral del teatro, de la asistencia al cine y de los conciertos. Numeral Cultura es, @el Javi Bonilla dice, numeral Cultura es tener en cuenta a la base y trabajar con esa base, sea del sector que sea. Ministro, ¿por qué discriminan a gestores culturales de base? ¿Cuál es el miedo de trabajar con ellos? Pregunta @el Javi Bonilla. Escribe @alegría por Popayán. Numeral Cultura es priorizar el área cinematográfica y eliminar apoyo a medios de comunicación comunitarios con la nueva dirección de medios audiovisuales. Pero mire, ministro, nos escriben desde la industria de producción de eventos y espectáculos y nos dicen que llevan un año intentando una reunión con el Ministerio de Cultura y que esto ha sido absolutamente imposible, y que desde ese sector consideran que eso ha sido imposible porque han tomado una posición crítica al gobierno. ¿Eso es así? Un año para que desde la industria, el gremio de la industria de producción de eventos, consigan una cita con el Ministerio de Cultura. Eso sí es un poquito complicado, ministro, no está bien. No sé a qué gremio se pueda referir usted. Nosotros hemos tenido reuniones con cantidades de personas, con gremios, hemos respondido más de 3.000 derechos de petición, hemos tenido espacios virtuales. Mire, IPEE, ministro, Industria de la Producción de Eventos y Espectáculos. Señor. Juan Pablo, IPEE fue creado en marzo del año pasado a raíz de la pandemia. Luego no pueden llevar un año buscando una reunión cuando no existía. Digamos 10 meses, ministro. Si es en marzo, 10 meses. Llevan 10 meses buscando una reunión. ¿Y qué ha pasado? Hemos tenido encuentros en múltiples espacios. Pero reuniones. Es que yo puedo tener un encuentro con mi compañera Paola en el pasillo, pero eso no es lo mismo que yo sentarme en una mesa o hacer una reunión Zoom de 1 hora, de 1 hora y media para escuchar a las personas. ¿Ha habido o no ha habido reunión? Los hemos escuchado en muchísimas ocasiones. ¿En reuniones no les exclusivas para ellos? No les ha gustado la respuesta porque las ambiciones y las aspiraciones están por fuera en gran medida de la misionalidad y lo que corresponde al Ministerio de Cultura. Pero reuniones, insisto, ministro, si yo quiero reunirme con usted a tomarme un café, pues nos sentamos y nos tomamos un café o hacemos una reunión Zoom, para que hablemos largo. ¿Esas reuniones de las que usted nos ha hablado, esos encuentros, han sido reuniones largas, tendidas, o han sido encuentros así reuniones rapiditos? Larguísimas, Juan Pablo. Ajá. De hecho, nosotros mismos organizamos de nuestra propia iniciativa los encuentros Cultura Crea, donde tuvimos a casi 200 expertos representando a las diferentes disciplinas y expresiones artísticas. Entonces, se invitó a IPEE y tenemos unas memorias de más de 1.500 páginas de esas conversaciones y de la importancia de entender lo que le estaba pasando al sector por la pandemia, y de ahí sacamos muchas ideas y muchas medidas para la mitigación. Hay que entender que a veces la aspiración de las personas es un tratamiento preferencial y diferenciado. Nosotros no podemos hacer eso, nosotros tenemos que conversar con todo el mundo, y hemos tenido además espacios en el Congreso de la República, hemos tenido conversaciones mediadas por diferentes personas, hemos tenido grupos de gremios, hemos tenido grupos de artistas, de productores, de promotores, de managers, pero pues
nuevamente, ¿Quiénes están representados en IPEE, ministro? en IPEE ha variado. Como fue un gremio que surgió a raíz de la pandemia, entiendo que tuvo al principio una participación, luego hubo un grupo que prefirió participar aparte en otros espacios, pero la presentación de quiénes son específicamente no la he recibido. Pero es que fíjese, es que es el asunto, ministro. Usted no sabe quiénes son. Y yo creo que por eso también ellos quieren reunirse con usted, para ver si se conocen, para ver si pueden hablar. Abrir un canal, no sé, ministro, se lo dejo como una posibilidad porque ellos nos están contactando y nos dicen eso. Cuando se estaban reuniendo para crear IPEE, desde el Ministerio de Cultura había personas presentes listos para apoyar. Simplemente hay una actitud de que es más a confrontar que a conversar. Y se les han abierto espacios, pero lo que le digo, cuando abrimos los espacios de Cultura Crea, se les invitó. Y se invitó a muchos sectores, algunos escogieron participar, otros escogieron no participar. Y lo que le digo, yo no puedo dar este tratamiento especial y diferenciado a un solo gremio. Yo tengo que hablar con los gremios establecidos, tengo que hablar con un montón de actores y tengo que además responder a toda la ciudadanía que está interesada. Luego, sistemáticamente, insistir en los mismos puntos, pues ya hay una respuesta. Han enviado cuestionarios larguísimos que se han respondido en profundidad, con la explicación técnica de qué corresponde a lo que el ordenamiento jurídico colombiano permite, qué no corresponde a ese ordenamiento jurídico. También se han generado de ahí propuestas, algunas han sido acogidas, las que son posibles dentro de nuestros medios y nuestro mandato, sí. Y si quieren reunirse, uno siempre puede gestionar una reunión, pero es muy importante que haya claridad en que una reunión larga, como las que se han generado en el pasado, que pueden ser de 6, 7, 8 horas, no son posibles para un solo grupo, porque es que hay muchísimos grupos en los que hay que reunirse. Claro, ministro, usted decía que desde que la pandemia no se da, pues está difícil que el sector se reactive totalmente y pues lo estamos viendo porque a pesar de que el año pasado se autorizó la reapertura de las salas de cine, por ejemplo, pues algunas lo hicieron con cautela, los teatros en cambio sí tuvieron un poco más de temor y no lo han hecho en la misma medida, los eventos, los conciertos y todo esto pues parece que no van a tener en el corto plazo pues una posibilidad de reactivarse completamente. Yo quisiera que usted nos hablara, ya usted mencionó, pero así como muy por encima que hay para este sector líneas de crédito de Bancoldex y demás, pero yo quisiera si hay de pronto compromisos específicos y cifras de recursos en los que usted pueda decir vamos a ayudar al sector porque este año, o por lo menos en la primera mitad del año, tampoco va a ser que se reactiven, va a ser el último que se reactive. Durante el periodo de pandemia, en materia de acceso a la financiación, se han desembolsado alrededor de 5 billones de pesos en más de 130.000 operaciones de crédito. El 70% de estos recursos han estado concentrados en MIPYMES y en personas naturales. Ahí ha habido un acceso a financiación. Por otro lado, entendiendo que hay sectores que, aunque no se han reactivado todavía, era importante que en caso de una reactivación más acelerada o en caso de cualquier actividad que estén realizando, les redujimos la retención en la fuente del 10 y el 11 al 4%, primero de manera temporal y a partir de la ley Reactivarte de manera permanente. Esto implica un alivio de caja para el sector cultura de más de 310.000 millones de pesos anuales ya de manera permanente. Aquí hay que tener una claridad, esto no es una reducción de impuestos, esto es un alivio de caja porque la retención en la fuente es la forma a través de la cual prepagamos el impuesto que nos puede corresponder al final del año. Pero el sector cultura tiende a ser intermediador en muchos pagos y precisamente se le hacían retenciones más altas de lo que le correspondía y sistemáticamente se estaba solicitando devoluciones que se demoran en el tiempo y al final del día, pues uno prepagando anticipadamente 18 meses una plata que no tenía que pagar, pues no tenía ningún sentido. Eso es un alivio importante. También tenemos para el año pasado tuvimos 250.000 millones de pesos en beneficios tributarios para la inversión en proyectos de economía creativa, principalmente un paquete muy grande de audiovisuales y otro para proyectos más pequeños y más diversos. ¿Y cuántos se crearon ahí, ministro? Ahí tenemos en el sector audiovisual, apoyamos 17 proyectos audiovisuales por 287.000 millones.
287 mil millones de pesos. Estos son proyectos que están en este momento en ejecución, que están creando empleos. También se presentaron 523 proyectos a la convocatoria de certificados de inversión y donación a proyectos de economía creativa por una aspiración de inversiones por el orden de los 430 mil millones de pesos. De ellos ya hay 150 proyectos o más avalados y están en proceso precisamente de formalizar el inicio de las inversiones. También ya tenemos 500 empresas inscritas en el programa de rentas exentas por 7 años, que se han comprometido con la inversión de 140 mil millones de pesos y la creación de más de 5 mil empleos formales en el sector. A esto se suma el aumento en los recursos de estímulos en diferentes áreas del gobierno nacional para el sector cultura, el fortalecimiento de los programas de formación, en fin, es un paquete muy completo de medidas. Y para este año, en incentivos tributarios a la inversión, tenemos aprobados 517 mil millones de pesos que nos sirven para apalancar hasta 1,4 billones de pesos en inversiones. Esto es parte de lo que se puede hacer y de lo que se está haciendo en este momento. Hay otros temas que corresponden a otras carteras y también, nuevamente, hay temas que están fuera de nuestro control, como cuál va a ser la dinámica de los siguientes 2 o 3 meses en materia de aglomeraciones. Señor ministro, yo quiero ponerlo en problemas y espero que esto no dañe sus relaciones con una feria que queremos todos los colombianos, como la Feria de Cali. ¿A usted cómo le parece que para hacer la feria virtual hayan terminado contratando por decenas de miles de dólares a artistas internacionales en una feria que en su momento se promovió y se armó diciendo es que necesitamos ayudarle a los promotores culturales del Valle del Cauca? ¿Usted qué opina de eso? Bueno, yo ahí preferiría no meterme mucho. Nosotros realmente nuestra posición del Ministerio siempre ha sido respaldar la continuidad de los procesos que están representados en el patrimonio inmaterial, las ferias, las fiestas, los carnavales, pero al final del día la decisión recae a nivel del municipio, del departamento que respalda esto. Y sin duda la ciudadanía tiene derecho a reclamar que si los recursos eran para una reactivación local, pues que hubieran estado dirigidos en ese sentido. Entonces, ahí lo que corresponde, yo creo, es hacer un ejercicio de autoevaluación, aprender, tomar nota y en los siguientes procesos que todo el mundo esté haciendo, no repetir, digamos, esas indelicadezas que de pronto fueron las que metieron en apuros a la Feria de Cali. Ah, bueno, pero usted lo ve como una indelicadeza, ministro. Yo creería que, pues ciertamente en este momento es un mensaje complejo, pero nuevamente, yo no lo criticaría a priori por una razón muy simple y es que es muy fácil hacer la evaluación ex post y es muy difícil anticipar muchas cosas cuando se están planificando. Numeral Culturales, vamos a leer más comentarios. Sé que Andrea tiene otra pregunta, pero ministro, yo quiero adentrarme en el espíritu suyo. ¿Cuál es el proyecto cultural? No hablemos de economía naranja porque sabemos que esto es un concepto ya de industria, una vaina que va más allá. No, proyecto cultural de país. ¿Cuál es el proyecto cultural suyo, de Colombia? ¿Cuál es nuestro proyecto cultural? Colombia es un país demasiado diverso, demasiado rico en cultura, que hablar de un solo proyecto es realmente imposible, pero si yo tengo que pensar en algo como específico, para mí el programa que más me gusta que tenemos en el ministerio es el fortalecimiento de las escuelas taller y los talleres escuela, porque nos está permitiendo llegar a reconocer, proteger y dar continuidad a conocimientos en lugares muy apartados, conocimientos que son muy lindos, que son saberes muy importantes de nuestro patrimonio inmaterial y que si no preservamos ahora, de pronto en el futuro no podríamos llegar a protegerlos mejor. Entonces ese proyecto me gusta mucho porque es un proyecto que preserva nuestra diversidad en la profundidad de los territorios. Sí, ministro. Quiero preguntarle por la situación particular. Usted dice que llevaban incluso unas cifras muy buenas, muy importantes cuando llegó la pandemia y frenó todo y que hasta que no se normalice pues la vida y permita esa reunión, por ejemplo, de tantas personas en los eventos culturales va a ser muy difícil. Pero quiero hacer énfasis en esto porque la pandemia va para largo. Aunque se tiene la esperanza de la vacuna, pues dicen que no se va a normalizar la vida de aquí a mucho tiempo. Para ese periodo que ya se sabe va a ser largo, ¿qué soluciones puntuales tienen ustedes si no se va a poder reactivar los sectores como se esperaba? Háblenos un poco más de esa solución. Ya hablamos de los éxitos, pero de la solución en este periodo de crisis.
Pues puedo repetir toda la estrategia de reactivación en este momento. Puntualmente, si alguien lo está escuchando a usted en este momento, si tiene un emprendimiento cultural, si está en crisis, si no da más, ¿qué puede hacer? Porque además, ministro, son muchísimos los comentarios que están llegando por el Facebook Live sobre eso y entonces pues dicen, metámonos a la página del ministerio, de repente, ¿cuál es el mejor camino, ministro? Nosotros tenemos, a ver, ya comenté que tenemos los estímulos fiscales para la inversión. Las inversiones en materia audiovisual están abiertas, tenemos el Fondo Fílmico Colombiano, tenemos los certificados de inversión audiovisual para precisamente activar proyectos. Estos son proyectos que tienden a ser grandes y pues obviamente son mucho menos los oferentes. En las próximas 10 días debe estar publicada para conocimiento del público la convocatoria de COCREA, la convocatoria del decreto 697, que viene este año con recursos por 317.000 millones en incentivos, con los que esperamos apalancar alrededor de 800 a 900.000 millones de pesos en proyectos de interés cultural. Estos son proyectos que pueden ser pequeños, que puede ser una pequeña producción de artes escénicas, puede ser una producción un poco más sofisticada, puede ser la renovación de un bien de interés cultural, puede ser un proyecto creativo de diferentes temas. Tenemos tenemos 34 actividades centrales en la economía cultural y creativa que están cubiertos acá y tenemos otra serie de actividades complementarias. Entonces, ahí hay una oportunidad. Tendremos también el próximo mes y medio tal vez, la convocatoria de estímulos de 2021, una convocatoria que viene nuevamente con alrededor de 25.000 millones de pesos, que ha tenido un aumento precisamente de casi 70% desde que empezamos el gobierno. También estamos en pleno proceso de ejecución del Programa Nacional de Concertación, donde hemos tomado, al igual que en estímulos, las precauciones de que las convocatorias tengan en cuenta las condiciones de pandemia y las incertidumbres que nos generan con respecto a la posibilidad de cumplir con los compromisos que se hacen para poder acceder a estos beneficios. También hay alrededor de 100.000 empleos dentro del sector cultural y creativo que están cubiertos por el PAEF hasta finales del mes de marzo. Alrededor de 15.000 artistas, gestores y creadores culturales hacen parte de Ingreso Solidario, que va hasta mediados de año. Naturalmente, hay personas que no hemos podido llegar. Las dificultades de la pandemia no solamente se dan a nivel de la dificultad de los recursos, también a que dentro del mismo sector ha sido difícil constantemente tener un registro unificado. Gracias a la ley Reactivarte ya existe esa obligatoriedad de registro para poder precisamente fortalecer ese conocimiento y ese acceso a los artistas y gestores. Es muy fácil pensarlo hacia el pasado, pero hacia el futuro esto se va a convertir en algo muy importante para evitar que se repitan este tipo de situaciones donde es difícil encontrar a los artistas y darles un apoyo. Ministro, preguntas rápidas para el cierre. Yo sé que ya empieza a cumplirse nuestro tiempo. Yo quiero ir al Felipe Buitrago de la Cultura, más allá del ministro. Defíname, por favor, en una frase sencilla, a Beatriz González. Beatriz González, pues paisana mía de Bucaramanga, pues es una persona que definitivamente ha contribuido enormemente a la cultura de Colombia. Tuve además la sorpresa esta semana que me llamaron a entrevistarme desde Bucaramanga, que mi abuelo en Bucaramanga fue promotor de ella en su infancia, reconoció su talento y precisamente pues es muy lindo para mí poder saber que esa paisana que es tan reconocida, tan valorada culturalmente en el país, pues mi familia tuvo alguna vez algo que ver con darle un impulso. Pero el arte de ella, ¿cómo lo definiría? A ver, es un arte que conecta el sentir crítico que se necesita del entorno social, que nos permite reflexionar sobre lo cotidiano por un lado, pero sobre todo tal vez tiene de pronto una obra, nuestra relación con quienes nos rodean. ¿Tiene una obra de ella de pronto que le guste más, que le llame la atención? No tengo una obra de ella, ese es un tema, esa es una tarea que tengo pendiente, la adquisición de una obra de BeatrizGonzález. La exposición, la retrospectiva del Museo del Banco de la República, ministro, se la recomiendo. Sí, no, me la han recomendado, pero pues es que soy coleccionista reciente, pero sí, ya he podido encontrar algunos de nuestros artistas y los voy coleccionando. Listo. Otra pregunta también para capturar este Felipe Buitrago de la cultura, más allá del ministro. Santiago García, ¿qué es para usted Santiago García? Pues es el del teatro
La Candelaria, él murió el año pasado, nos abandonó. Él, digamos, probablemente sea el dramaturgo más importante de todos los tiempos en este país, acompañada más de Patricia Ariza, que es la dramaturga más importante de todos los tiempos en Colombia, y pues el Teatro La Candelaria es una historia de más de 50 años de crecimiento del teatro en el país. Ha sido un teatro que ha hecho reflexionar con incontables ya generaciones, ya 3, 4 generaciones reflexionando alrededor de la obra de La Candelaria, y pues es una sala concertada, y ahí déjeme botarle, no le voy a botar la chiva, pero la próxima semana tenemos una función muy importante sobre las salas concertadas. Buenísimo. Para todos los amigos del teatro es una noticia muy importante. Andrea, una pregunta también rápida para el ministro. Va a ser una muy buena noticia para el teatro. Sí, ministro, estamos desde pues hace ya un par de años con las advertencias o también la preocupación incluso de la UNESCO por algunas edificaciones que se estaban realizando violando un poco las normas de patrimonio y afectando este patrimonio histórico en Cartagena, particularmente el edificio Acuarela. ¿Cuál es su posición, ministro, al respecto? Porque había la preocupación de si había negligencia por parte de las autoridades en Colombia y se estaría afectando entonces este patrimonio histórico con viviendas nuevas que incluso dañaban las murallas y otros sitios históricos. Desde el punto de vista jurídico, el asunto Acuarela ya está resuelto, ya hay una resolución, ya hay una decisión en firme desde el punto de vista jurídico sobre la necesidad de demoler la edificación, y ya está también determinado que esto es algo que tiene que ser liderado desde la alcaldía de Cartagena. Desde el ministerio estamos acompañando el proceso y estamos precisamente poniendo toda nuestra parte para que se dé esa protección efectiva del sistema de fortificaciones que es reconocido como patrimonio material de la humanidad por parte de UNESCO. Juan Pablo, yo tengo una más rápida todavía. Pero es que ya, o sea, estamos llenando al ministro de preguntas rápidas. No, es facilísima. Mire, ¿quién lo va a reemplazar, ministro, en el viceministerio de Creatividad? Y a ver si nos aclara la duda de qué hace ese viceministerio. Mira, el Ministerio de Cultura tiene un mandato muy amplio. Concreto. Un mandato que incluye todo el trabajo sectorial de la cultura, es decir, todas las disciplinas, y otro trabajo que tiene que ver con el fomento, la reivindicación poblacional, el trabajo territorial. En la reforma que se hizo empezando el gobierno, se partió al ministerio en los 2 viceministerios, uno que se encarga de la creatividad, las artes, ¿cierto? El audiovisual, las expresiones plásticas, escénicas, etcétera, y que incluye todo el componente de fortalecimiento de la cadena de valor, que es lo que es la economía naranja. Y el otro, que es el de patrimonio y fomento regional, que precisamente se enfoca en los temas de patrimonio, la protección de los derechos de comunidades y de poblaciones protegidas especialmente por la Constitución, el acompañamiento a la capacidad técnica de los territorios, de departamentos y municipios para la gestión de la cultura a nivel local, porque como les dije, la cultura en Colombia por ordenamiento constitucional es descentralizado y la gestión corresponde a los entes territoriales. Nosotros somos el rector de política. Entonces, esos son los 2 viceministerios que tenemos. Y sobre el nombramiento, probablemente se haga público en las próximas horas. Uy, no, o sea que ya sabe el nombre, díganoslo. Pero venga, viceministro, de una vez, díganos el nombre del nuevo viceministro o la nueva viceministra. Por el momento les dejo con que es una persona altamente técnica, con capacidades profesionales maravillosas, y es una persona que estoy seguro va a hacer una labor extraordinaria para el proceso de reactivación, el proceso de descentralización y democratización del acceso a la cultura, y que nos va a ayudar mucho en el fortalecimiento y modernización de las instituciones culturales en el país. Ministro, lo despido con esta pregunta. Este año, el gobierno, su ministerio, pues ahora su ministerio, usted estaba antes en el viceministerio, iba a hacer un esfuerzo grande para salvar el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Todo, por supuesto, se fue al traste por cuenta del coronavirus. De repente el 2021 verá un intento, o tal vez 2022, de salvar eso que es patrimonio de todos nosotros, de los bogotanos y de los colombianos, el Festival Iberoamericano de Teatro. Así es, no solamente es un patrimonio de todos los colombianos, es la memoria del legado que nos dejó Juan y Miki. Nosotros estamos comprometidos con acompañar ese proceso, lo hemos venido acompañando, si bien la fundación es independiente, nosotros no tenemos injerencia directa, participamos de manera clara acompañando ese proceso de renovación. La Junta se renovó,
y ahí hay un proceso importante de nuevos estatutos precisamente para darle sostenibilidad y una mejor gobernanza al festival. Ahí se corrigió, digamos, una situación que había generado algo de ruido y que era importante pasar esa página. Pero claramente dependemos de en qué momento podemos retomar actividades para que el festival se reactive. El año pasado tuvimos que recomponerlo en varias ocasiones. Finalmente, los organizadores decidieron que se pasaría para este año y nosotros estamos en constante contacto con ellos precisamente para garantizar que en el momento en que sea posible retomar el festival, se devuelva ese patrimonio a todo el país. Ministro, de corazón le digo, usted es un afortunado por dos razones. Uno, trabaja con uno de los sectores más lindos del país, tal vez el más rico de todos, que es el de la cultura. Cuídelo. Y le voy a decir el segundo, y además porque lo estoy viendo en el Facebook Live, con ese acanalado en las puertas y esa decoración increíble del edificio en donde queda la sede del ministerio, el Palacio Echeverry, tal vez una de las construcciones más lindas de Bogotá. Aproveche también, disfrútelo mucho, porque yo creo que los apasionados de la arquitectura admiramos esa obra del gran Gastón Lelarge y admiramos que en ese ministerio se pueden hacer tantas cosas tan importantes para el bien de todos los colombianos. Ministro, buena suerte y gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo le agrego un tercer tema por el que soy afortunado. Tengo un equipo de trabajo maravilloso, un equipo de profesionales que están comprometidos y enamorados de la cultura de este país y sin los cuales sería imposible adelantar una tarea como la que tenemos al frente, que es una tarea titánica. Entonces, 3 razones importantes para estar muy contento de estar en este ministerio. Adelante, ministro. Muchas gracias por estar con nosotros. Una buena tarde y nuevamente feliz 2021 para usted. Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo para todos. Saludos a todos los oyentes. Y que no se le olvide, Juan Pablo, que es el Ministerio de Cultura, no el Ministerio de Economía Naranja. O sea, a todo el sector hay que ponerle cuidado, ¿no? Ya volvemos. Sigue la W.